En el título, como he dicho, de genérico Somos Agua, vamos a preguntar al señor don José Luis Paniagua si realmente somos agua. Don José Luis. Somos cuantitativamente más agua que otra cosa, pero no somos exclusivamente agua, evidentemente. Es cierto que vivimos en un planeta que se caracteriza precisamente por su proporción de agua. El nombre es el planeta azul, como todos sabemos, y que todo lo que de vida surge de ese planeta tiene esa característica, la proporción cuantitativa de agua mayoritaria en todo ello. Ya sea la vida vegetal, ya sea la vida animal, siempre está primado por esa constante. Que el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua, quieras que no, hace que el agua y todo lo que ella concierne levante unas pasiones muy peculiares dentro de nosotros. Y, por otro lado, existe luego un aspecto absolutamente objetivo, que es, teniendo esa necesidad de agua, que somos bolsitas salinas, al 70% de agua cada uno de nosotros, tenemos una tremenda necesidad de aporte de agua para el desarrollo de nuestra vida mediante alimentos, que son también otras bolsitas salinas con cuernos, como pueden ser las vaquitas, o de los vegetales exactamente igual. Bien, en ese sentido, en esa proporción, a nosotros creo que nos interesa mucho poner en evidencia que esas pasiones que el agua levanta por las carencias, porque el agua no está homogéneamente distribuida en el planeta, porque no toda el agua evidentemente es potable, ni mucho menos es mayoritariamente salobre o salinizada del todo. Es decir, hay una serie de vínculos, tanto afectivos como emotivos, que condicionan mucho la actitud del ser humano frente al agua y que creo que sería muy interesante que hoy poco a poco se vayan poniendo en la mesa junto a los razonamientos objetivos, técnicos y científicos. Ya, en todo caso, yo le quería lanzar un mensaje de esperanza sobre la problemática del agua que ha planteado José Luis. Hay poca agua en el mundo, pero realmente el verdadero problema es que no sabemos administrarla. Hay agua suficiente para que podamos vivir y que podamos vivir todos y que podamos vivir incluso en los climas más áridos. Pero lo que no sabemos, ni siquiera en los países más o menos civilizados, como puede ser España, es el repartirla, el utilizarla, el aprovecharla, el sacar la utilidad que realmente puede hacer falta. Pero, por otra parte, el agua en todo el mundo, no solamente en España, en todo el mundo, pues se recicla y, aunque haya poca agua, pues constantemente recibimos nuevas aportaciones de agua. Es una paradoja enorme que con esa realidad, sin embargo, haya 1.400 millones de habitantes en el mundo que apenas tienen acceso al agua dulce y 2.000 millones que no tienen prácticamente acceso a agua potable. Y que en 20 años más eso dentro de la situación y tendencia actual, que ojalá se pueda cambiar, porque se puede incluso agravar, estaremos en 4.000 millones de personas, es decir, el 50% de la población mundial con gran escasez de agua. Es una vergüenza. Entonces el problema está, efectivamente, no en la escasez de agua, sino en la distribución del agua. Como decía Ricardo, es patético que un 20% de la población humana tenga excesos de agua y derroche agua y contamine agua, el 80% tenga acceso a recursos con dificultad y haya casi un 40% con graves problemas de consumir agua de malas condiciones. Hay una mortalidad enorme de personas. Yo he leído hasta 3.000 personas diarias, quizás exagerado, pero aunque fueran 1.000 nada más, por enfermedades relacionadas con el consumo de agua en malas condiciones, gastroenteritis, diarreas, etcétera. Un ilustre colega mío, salvando las distancias políticas, no profesionales, don Federico Mayor Zaragoza, antiguo director general de la UNESCO, terminó uno de sus discursos finales de su época de contacto con la UNESCO diciendo que el problema del agua había que tratarlo con mucha sabiduría, con mucha calma, porque podía llegar a ser causa de gravísimos problemas entre países. Pues efectivamente, no solamente el agua es necesaria para la vida, sino que es el origen y el soporte de la vida. O sea, la vida en el planeta Tierra, tal y como nosotros la conocemos, pues surgió precisamente en base o como soporte de la unión de las moléculas del hidrógeno y del agua, y ese soporte hídrico es el que favoreció la proliferación de células orgánicas y por evolución pues ha dado lugar al desarrollo de toda la vida que hay en nuestro planeta. Respecto a lo que decía Máximo y también Ricardo y se ha comentado
por varios intervinientes, que no es que haya escasez de agua, sino que hay abundancia de agua. El problema es esa distribución de agua, efectivamente, pero eso está todo conseguido. La contaminación, problema de desagüe. Eso está absolutamente conseguido. Es decir, hay técnicas de aprovechamiento y distribución de agua con una eficacia increíble, con lo cual prácticamente todos los habitantes de nuestro planeta todos los habitantes y seres vivos de nuestro planeta podrían tener los recursos suficientes de agua. El problema es que hay un coste, el problema es que hay unas implicaciones políticas y con lo cual hay que tomar decisiones y en el caso de los países occidentales, donde no solamente ya se da el problema del reparto del recurso agua, sino que, como acababa de apuntar también Ricardo, el problema de la contaminación, los recursos y las tecnologías existen. Lo que hacen falta son políticos capaces de llevar adelante esas decisiones y que los ciudadanos demandamos día a día. Yo creo que, como se ha dicho, sí que existe agua para todos y que el agua de alguna manera tiene que ser distribuida y tiene que llegar a todos, ¿no? Pero también es bastante increíble, ¿no? Que en nuestro país, por ejemplo, el 80% del agua disponible se utiliza para el regadío y de ese 80% pues prácticamente la mitad no llega a lo que fue destinada, ¿no? Porque se pierde por el camino. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión también bastante interna y esto es un mensaje que también yo creo que hay que hacer llegar a los políticos, ¿no? Primero, yo sé que desde el mundo de las ONGs y de la conservación utilizamos muchas veces el lenguaje de que, bueno, hay que utilizar racionalmente nuestros recursos, hay que utilizar el ahorro, ¿no? Porque realmente es una cuestión que está ahí, que es efectiva y yo creo que es algo que de alguna manera es importante que lo empecemos a aplicar, ¿no? Yo creo que en el debate del Plan Hidrológico Nacional aquí nos ha afectado mucho, ¿no? Yo creo que la voz de los ríos, ¿no? Y del propio recurso agua no ha sido escuchada y cuando la voz se ha alzado se ha ignorado, ¿no? El propio Consejo Nacional del Agua, que se dijo que aprobó mayoritariamente el Plan Hidrológico Nacional, hubo al menos 7 votos en contra, que eran precisamente de los científicos, de las ONGs y de algunas comunidades autónomas que de alguna manera pues alzamos la voz de los ríos diciendo, oye, ojo, que aquí estamos, si esto se lleva a cabo, pues va a haber una transformación aún mayor de lo que ya está sucediendo en nuestro país, que tiene 1.200 embalses, ¿no? Que es el 4º país del mundo en número de embalses y que de alguna manera yo creo que el debate del agua y del uso racional pues yo creo que no ha trascendido a lo que es la sociedad. Siempre ha sido un debate demasiado agresivo y yo creo que en un país como el nuestro, de una España húmeda y seca, pues debería haberse abierto un poquito más. Don Gamaliel. Lo único que hace falta es que haya la fuerza política, la razón para hacer depurar a todos estos vertidos que se producen a los ríos, tanto vertidos urbanos como vertidos industriales. En cualquier caso, es posible depurar eso. Puede que sea un problema económico, pero existe la tecnología adecuada para depurarlo. Y existe la tecnología de agua a un precio posible de pasar el agua salina, de desalar el agua y tener un suministro de agua potable a partir del agua salina y a utilizar incluso esa agua para la agricultura porque en grandes cantidades tiene unos precios muy similares a los que se van a llevar después de las obras del plan hidrológico. Y eso hay que aprovecharlo. Y España, además, en ese aspecto realmente es ejemplar. Todo lo que se ha hecho de desalación de aguas en Canarias, pues es uno de los puntos importantes en el mundo de desalación de agua. Y todo lo que hacen con toda esa agua, pues es verdaderamente importante. Y de utilizar aguas fósiles, como estaban utilizando en ciertos momentos, pues ya están utilizando aguas del mar desaladas y que les permite muy bien hacer los cultivos que tienen que hacer o abastecer a la población que va a las Islas Canarias. Aparte de la heterogénea diversificación de las aguas, es decir, que hay por el ciclo de evapotranspiración al cual está sometido este planeta, nos guste o no, que es el que determina dónde llueve, dónde no llueve, dónde se acumula, dónde no se acumula. Ese ciclo de evapotranspiración es el que también, de alguna forma, está determinando cuáles son las zonas desérticas y cuáles son las zonas húmedas. Cuando el ser humano intenta meter la pata, porque mete la pata en la naturaleza, curiosamente, cuando dice voy a hacer húmedo lo que es desértico, pues acaba incidiendo en el ciclo de evapotranspiración y no sabemos cómo. Porque se ha asegurado también, el agua es una cantidad, cuando yo empecé la carrera de químico, lo primero que nos decían, el agua es una cantidad inamovible, la existencia en la Tierra es la misma cantidad, no es cierto.
se ha incrementado. ¿Por qué? Se ha incrementado por una razón muy sencilla, porque estamos cogiendo combustibles fósiles, como son los hidrocarburos, y los estamos quemando, y al quemar el hidrocarburo pues, se produce anhídrido carbónico y agua. Luego, una pequeña fracción ya la hemos incrementado. Por otro lado, el agua dulce que hay es muy pequeña, como hemos dicho, y como muy bien ha ratificado Ricardo Diez-Horstleiner. Y evidentemente, con esa poca proporción, aunque usemos una cantidad muy pequeñita, deberíamos de estar en paz, pero estamos en guerra. Y estamos en guerra porque estamos inconscientemente luchando por algo que sabiendo que detentando la posesión vamos a tener la hegemonía. Y eso es así de claro. Si no, no habría problemas. En cambio, estamos diciendo, como esto no se resuelva, dentro de 20 años va a ser catastrófico el problema del agua. Todos los científicos y técnicos están alarmados por la situación con respecto al agua dentro de 20 años, incluso menos. ¿Por qué además? Porque la calidad del agua que uno toma depende de esa calidad del agua, la propia salud del individuo. Cuando a mí me comentan esto es agua potable o esto es agua que se puede ver, yo digo, cuidado, eso es agua mineralizada, punto primero, y tiene sus efectos sobre el organismo. Cuando yo abro un grifo, cuando vengo del campo, y abro un grifo al llegar a Madrid a mi casa, apesta el grifo a lejía. Y el agua, las características organolépticas son inodora, incolora e insípida. Y esa huele y muchas veces hasta tiene color. Luego, evidentemente, y la calidad del agua nuestra, del 70%, va a depender nuestra salud, como he dicho. Su renovación implica que ingiramos también agua de buena calidad. La nueva directiva marco exige que los costes del agua se internalicen. Ese glorioso 80% de agua que gastamos en la agricultura, en el momento que el agricultor de muchas zonas en España tenga que internalizar sus gastos y pagar por el agua lo que verdaderamente cuesta el agua, se va a dejar de pedir mucha agua y se va a dejar de regar en muchos sitios. Y a lo mejor es bueno para la vida animal, para la vida salvaje, porque se quedan terrenos yermos en ese aspecto, que se pueden utilizar para otras cosas, pero en el momento en que el labrador español tenga que pagar por el agua, no a un precio político, sino a un precio real, seguramente cambian muchas cosas. Si aplicamos el recurso de sostenibilidad al recurso agua en España, resulta que eso hay que instrumentalizarlo. Y a mí, que no me gusta el Plan Hidrológico Nacional aprobado, no tengo más remedio que decir que el Plan Hidrológico es un documento magnífico, magnífico del principio de sostenibilidad del recurso agua en España, puesto que todo lo que administra, todo lo que planifica y todo lo que valora es el recurso propio de agua en España. Recurso propio. Es decir, y lo que hace es, precisamente en aquellas zonas que son excedentarias y que además está mal administrada el agua, pero para el uso propio de esas zonas, no de zonas alejadas, como puede ser el sureste o como puede ser el oeste de la geografía. Lo que trata el plan hidrológico es precisamente ese manejo sostenible de ese recurso.